Muy buenas, soy Carmen María Muñoz Herrera y bueno, pues como coordinadora de este simposio virtual les doy las gracias por escucharnos este agradecimiento incluye a los organizadores y al Comité Científico del Congreso Internacional de Educación e Innovación por aceptar nuestra propuesta y bueno, pues sin más voy a dar paso a mis compañeros que bueno, pues con mucho cariño, ¿no? Vienen a compartir el fruto de su investigación que se circunscribe a ese proceso de identificación y afrontamiento de las barreras socioculturales en el desarrollo de la inclusión socioeducativa. Buenos días, mi nombre es Francisca Castellano, soy psicóloga y profesora en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. En esta breve presentación os voy a hablar sobre el sesgo de género en la detección y en el diagnóstico del TDAH y especialmente me voy a centrar en las implicaciones que tiene y que genera en el ámbito educativo. Esta es la hoja de ruta en la que aparecen los diferentes apartados que voy a desarrollar en mi comunicación. Recientemente se ha aumentado el interés por estudiar las diferencias de género en el campo de la salud mental. Estos estudios recientes aportan datos relevantes e indican que estas diferencias influyen en cómo aparecen y cómo evolucionan los diferentes trastornos mentales. Además, muestran que existen diferencias de género en el desarrollo cerebral, en estructuras específicas del cerebro en cuanto a la activación neuronal. Y por otro lado, también existen diferencias en cuanto a la manifestación clínica de los síntomas. Por tanto, conocer estas diferencias nos va a permitir mejorar en la detección y en la intervención, tanto a nivel clínico como a nivel educativo. En esta presentación me voy a centrar en uno de los trastornos del neurodesarrollo que más conocemos, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y me he planteado dos objetivos sencillos. El primero es romper con el mito de que el TDAH es un trastorno más prevalente en los chicos y el segundo, evidenciar el infradiagnóstico de este trastorno en las chicas y su implicación en el ámbito educativo. El TDAH, como acabo de indicar, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente en la infancia y la característica principal es la presencia de un patrón persistente de hiperactividad, impulsividad e inatención. Hay tres subtipos diferentes, el subtipo predominantemente inatento, el subtipo combinado y el subtipo hiperactivo impulsivo. Es un trastorno del neurodesarrollo crónico porque presenta un patrón cognitivo-conductual que va variando en las diferentes etapas del desarrollo, o sea, a lo largo de la vida de la persona que lo padece. Los síntomas nucleares se desarrollan en la infancia antes de los 12 años y después la expresión de esos síntomas va a ir cambiando a lo largo de las diferentes etapas, la adolescencia y la etapa adulta, de manera que hay una disminución de los síntomas de hiperactividad, pero permanecen los síntomas de impulsividad y déficit atencional. Según los estudios previos, es un trastorno más prevalente en la población masculina. En general, los chicos presentan el subtipo combinado, donde hay síntomas de hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. Esto quiere decir que ellos presentan más síntomas externalizantes, es decir, más síntomas de hiperactividad e impulsividad. Por tanto,
estas conductas más hiperactivas y más impulsivas se detectan con más frecuencia en edades más tempranas. De ahí que la derivación a profesionales de la salud mental es muchísimo más frecuente, el diagnóstico es más temprano y la intervención tanto clínica como educativa también se produce de forma más temprana. Por tanto, estos alumnos reciben apoyos y se atienden sus necesidades educativas desde el momento en el que ya se detecta y se diagnostica el TDAH. ¿Cuál es el origen del sesgo de género en el diagnóstico del TDAH? Hay varias razones, varios factores que de alguna manera han provocado este sesgo, ¿no? Pero la causa principal es haber implantado un modelo diagnóstico de TDAH basado fundamentalmente en la detección de conductas externalizantes, que son las que de alguna manera presentan con mayor frecuencia a los chicos diagnosticados con este trastorno. Este modelo ha prevalecido durante muchos años y de alguna forma también ha servido para corroborar y justificar esa mayor prevalencia del TDAH en la población masculina. La literatura científica más reciente indica que la menor prevalencia del TDAH en las chicas se debe a una presentación diferente de los síntomas. Las chicas presentan el subtipo predominantemente con falta de atención, por tanto, no presentan conductas externalizantes y, de alguna manera, los síntomas del TDAH pasan más desapercibidos. ¿Esto qué consecuencias conlleva? Pues un infradiagnóstico o un diagnóstico más tardío y un retraso en la intervención, tanto clínica como educativa. O sea, las alumnas con TDAH no, como el diagnóstico es más tardío, no reciben ese apoyo o no se aplican medidas de respuesta educativa que necesitan derivadas de las dificultades que van presentando en el ámbito educativo. Por otro lado, otro aspecto importante es la participación del profesorado. Normalmente también se cuenta con ellos a la hora de la detección en este caso, del TDAH. El problema ha sido precisamente la influencia de este modelo diagnóstico, que de alguna manera lo que ha generado es pues esa falta de detección del TDAH en las chicas, porque el patrón de detección y de diagnóstico básicamente se centraba en ese modelo de conductas más externalizantes. Los datos aportados en esta comunicación se han recopilado de varias revisiones de la literatura científica sobre el tema. Se han consultado diversas bases de datos. Las revisiones se realizan en el año 2021 y la otra en el 2025. Son publicaciones donde la muestra estaba formada por adolescentes y el diagnóstico clínico de TDAH se realizaba a partir del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En cuanto a los datos más relevantes, el infradiagnóstico del TDAH en las chicas se explica por diversos motivos. El primero es porque hay una menor identificación clínica. El segundo, por la presencia de ese patrón de conductas más internalizantes, es decir, las chicas presentan conductas menos disruptivas, sin embargo, presentan más conductas inatentas. Por tanto, pasan desapercibidas y normalmente las dificultades que se observan en el aula se interpretan como una baja motivación y un bajo interés por aprender. Esta situación conlleva una menor probabilidad de recibir apoyos y de atender las necesidades educativas en los centros escolares.
Continuando con la diapositiva anterior, el infradiagnóstico también produce un impacto considerable en el desarrollo cognitivo y académico de las chicas que presentan TDAH. Y fundamentalmente suelen presentar déficits en el funcionamiento ejecutivo, dificultades considerables en la atención, específicamente la atención sostenida, en la memoria de trabajo, en el control inhibitorio. Estos déficits lo que van a ir generando cada vez más es un bajo rendimiento académico, problemas de aprendizaje, en muchos casos hay repetición de curso, abandono escolar y estas consecuencias se derivan de la falta de apoyos necesarios para mejorar las dificultades que presentan estas alumnas. Todos los datos aportados en las dos revisiones que hemos realizado indican que el infradiagnóstico del TDAH en las chicas persiste en el tiempo y persiste debido precisamente a los modelos diagnósticos centrados en los perfiles conductuales que presentan los chicos con TDAH, es decir, perfiles conductuales caracterizados por más conductas externalizantes. Las chicas presentan menos conductas disruptivas, por tanto, esto conlleva una menor detección del trastorno. Y por otro lado, un dato muy interesante es que las chicas desarrollan estrategias de camuflaje, es decir, son capaces de ir compensando poco a poco sus dificultades, van inhibiendo los síntomas del TDAH, se van ajustando a las expectativas tanto académicas como sociales, y este camuflaje hace que parezca que funcionan bien en el aula, pero están haciendo un sobreesfuerzo constante para pasar desapercibidas. Y precisamente este camuflaje también es un aspecto que perpetúa el infradiagnóstico en esta población. En esta misma línea, si no hay diagnóstico, si no hay intervención ni clínica ni educativa, va a haber un empeoramiento de los síntomas y también un empeoramiento de todos los déficits cognitivos y todas las dificultades en el aprendizaje que he descrito con anterioridad. Este empeoramiento general lo que va provocando es una mayor desigualdad educativa, de manera que se van a ir acentuando todos los problemas de aprendizaje, va a haber mayor fracaso escolar, abandono académico y en este momento empezarán a surgir ya problemas emocionales, que es a partir de aquí cuando se va a consultar a profesionales de la salud mental debido a estos problemas afectivos que presentan las chicas. Y en el momento en el que se consultan a esos profesionales es cuando se va a hacer el diagnóstico del TDAH de manera tardía, con todas las consecuencias derivadas de los trastornos afectivos, ansiedad y depresión, y con todos los déficits y las dificultades en cuanto al aprendizaje. Finalmente, y a modo de conclusión, se puede decir que el infradiagnóstico en las chicas con TDAH impide activar medidas de apoyo educativas. Y esta situación genera un mayor riesgo de exclusión educativa porque no se están atendiendo las necesidades que presentan estas alumnas con TDAH. Por tanto, tampoco se les está garantizando una educación de calidad ni una igualdad real de oportunidades. Por ello, será necesario tomar una serie de medidas y entre ellas sería, de alguna forma, desarrollar modelos de detección e intervención fundamentados en las diferencias de género en cuanto al TDAH, formar a los docentes para que conozcan los diferentes perfiles y, sobre todo,
las diferencias de género en la manifestación de los síntomas del TDAH y finalmente también desarrollar sistemas de apoyos inclusivos donde se tengan en cuenta estas diferencias. Muy bien, pues muchísimas gracias a la profesora y doctora Castellano, porque verdaderamente ha sido muy productiva, muy interesante. Vamos a dar paso entonces. A ver. Muy bien, vamos a dar paso entonces a la intervención, ponencia en este caso, del doctor Juan Vives Rivilarroch, que, bueno, pues una vez hemos hablado del TDAH, de esas barreras que en el caso de la doctora Francisca Castellano, pues hablan de ese perfil más diagnóstico, más clínico y lo que supone el infradiagnóstico. En este caso vamos al TEA, nos pasamos a otro trastorno del neurodesarrollo, particularmente en lo que supone como barrera el estrés familiar y las implicaciones a nivel educativo, a nivel del desarrollo del niño y por lo tanto, bueno, pues en lo que supone una barrera al fin y al cabo. Hola, buenos días. Me llamo Juan Vives y voy a presentar la comunicación titulada Abordaje del nivel de estrés familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con autismo. Cuando revisamos la literatura, los estudios nos confirman que los padres de niños con TEA presentan niveles de angustia, de ansiedad, de depresión que son significativamente más elevados de los padres de niños neurotípicos, incluso de padres de niños con otro tipo de condiciones. Además, estos síntomas en los padres de niños con TEA persisten en el tiempo. Cuando tenemos que buscar el factor determinante de estos niveles de estrés, no podemos atribuirlo a una única causa, sino que tenemos que hablar de interacción de factores. Factores que están hablando de la conducta del niño, de las características particulares de cada niño, de las características particulares de cada familia, incluso de las características particulares de cada uno de los miembros de la familia e incluso de factores sociales, como puede ser el estigma social percibido por estas familias o la percepción que tienen del apoyo social. En cuanto a la mecánica del agotamiento parental, cuando las demandas que presenta tener un hijo con autismo superan a los recursos que pueda tener la familia, tanto a nivel interno como a nivel externo, se produce un desequilibrio y cuando este desequilibrio es mantenido en el tiempo, los estudios nos hablan de que se produce una erosión en la salud mental de estas familias. Normalmente, cuando hablamos de niños con autismo, lo que vemos es la conducta que presenta este niño en el colegio, hablamos de estrategias de intervención, hablamos de necesidades educativas de apoyo escolar, hacemos reuniones de coordinación, hablamos de intervenir en sistemas alternativos de comunicación y si nos referimos a los criterios diagnósticos, pues podemos hablar de dificultades en la comunicación social y en la interacción social, hablamos de conductas restrictivas y patrones repetitivos, intereses repetitivos, pero realmente lo que no vemos en una familia de un niño con autismo, o nos cuesta ver más, es que estas familias están sometidas continuamente a un peregrinaje de especialistas, a una burocracia institucional exhaustiva, a que si esa conducta que presenta en el niño también la está presentando en casa y además todos los días, a que tienen que estar continuamente llevando a su hijo a terapias fuera del horario escolar, a que presentan dificultades de comunicación con las instituciones, a que esto también representa una carga financiera importante. Por tanto, todo esto genera una sensación de incertidumbre y miedo que al final provoca un aislamiento social que es progresivo en el tiempo. Todo esto genera una serie de ondas expansivas que podemos denominar el efecto dominó en el hogar, que afecta a la relación en pareja, afecta a la relación con los hermanos
y, como no podría ser de otra manera, afecta también a la economía doméstica. En cuanto al género, vemos que las madres asumen de forma mayoritaria la carga principal del cuidado, logística y escolaridad de su hijo, lo cual provoca una mayor incidencia de ansiedad y depresión clínica frente a otros grupos de cuidadores. Cuando hablamos del entorno educativo, podemos decir que este nunca es neutral frente al ecosistema familiar. Por tanto, en función de cómo actúe la escuela, esta se puede convertir o en un factor de protección o en un factor de riesgo. Cuando el profesorado está formado, es empático, cuando existen canales de comunicación fluidos y son anticipatorios, cuando se implementa el diseño universal de aprendizaje y cuando la escuela asume su parte de carga, esta podemos decir que podría convertirse en un refugio, en un factor de protección para las familias. En cambio, cuando hay barreras rígidas de comunicación, cuando hay una escasa formación por parte del profesorado en temas de neurodivergencia, cuando las tutorías son vividas por parte de las familias como interrogatorios o como que se les está juzgando, y cuando se intensifica la invisibilidad de las características de su hijo y de las necesidades que presenta en la escuela, entonces podría convertirse en un factor de riesgo. Por tanto, podemos resumir que cuando la escuela no acoge adecuadamente, la familia se ve obligada a luchar una doble batalla, que esto termina por agotarle. Esa doble batalla se sostiene en cuanto a sostener el diagnóstico en casa y la institucional en el colegio. Algunas de las recomendaciones que se podrían dar para transformar la relación escuela-hogar sería tener en cuenta el objetivo principal, que sería que la escuela no debe delegar responsabilidades terapéuticas en la familia, sino empoderarla sistemáticamente, ¿no?, sin sobrecargarla. Por tanto, sería importante que la escuela tuviese en cuenta una intervención temprana y comunicación, priorizando objetivos que sean transferibles a la rutina diaria. Ofrecer pautas realistas para el hogar sin convertir a los padres en terapeutas y promover cuanto antes y de manera temprana sistemas alternativos de comunicación y apoyos visuales funcionales. Otro aspecto importante sería el tema de la educación de las familias. La educación a las familias tiene que ser un puente de alivio, no puede convertirse en un conjunto de nuevos deberes para unos padres que ya están exhaustos tras años de burocracia institucional. La escuela también debería ser responsable de la creación de redes de apoyo y comunidad para conectar proactivamente a esas familias que vienen desorientadas, con grupos de padres del propio centro e incluso de entidades externas. Debe también de erradicar por completo discursos escolares que individualicen el problema o culpabilicen a la dinámica del hogar por las desregulaciones del niño. También tiene que ser flexible esta escuela, debe escuchar para comprender la verdadera realidad del hogar y no para juzgar el desempeño escolar, flexibilizar aspectos de tareas, expectativas, sobre todo cuando la carga familiar se vuelve insostenible. Y otro de los aspectos importantes en cuanto a la flexibilidad es centrar todo lo que son aspectos de comunicación en soluciones compartidas. También sería interesante que la escuela promoviese espacios de respiro, creando horarios más flexibles, creando actividades donde los padres puedan acceder y dedicarse un tiempo a sí mismos. Y otro aspecto importante, casi fundamental, sería la formación docente a nivel profundo, o sea, para que los profesores puedan ofrecer una información que sea clara, que puedan validar emocionalmente y continuamente y dar estrategias viables para la familia. Otro aspecto importante que tendría que tener clara la escuela es un ejercicio de auditoría interna que debería hacerse cada profesor, haciendo una serie de preguntas cada vez que interactúa con las familias. Preguntas que podrían ser del tipo: ¿en mis interacciones con la familia estoy verdaderamente acompañando su proceso o estoy añadiendo más presión al sistema? ¿Mi estilo de comunicación genera en los padres una sensación de tranquilidad o anticipación de angustia o preocupación? Al observar su nivel de estrés actual,
¿Esta familia necesita objetivamente más tareas escolares o requiere más apoyo emocional? En resumen, ¿es mi aula un refugio institucional seguro para esta familia o una carga burocrática más que deben soportar? Por tanto, debemos tener claro que la inclusión educativa de los niños con trastorno del espectro autista deja de ser un conjunto de ajustes técnicos y debe de convertirse en una experiencia humana compartida. ¿Para qué? Para poder diseñar escuelas que sostengan a los niños cuidando incondicionalmente a quien nos cuidan. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Juan, porque es un privilegio el poder escuchar en esta línea que hemos trazado, ¿no? Bueno, pues este enfoque de cómo las barreras se van sumando o se van restando en función de si somos factores de protección o de riesgo y cómo ello pues, nos permite entender mejor este escenario que estamos mapeando entre todos. Muy bien, pues muchísimas gracias y en este caso, bueno, pues voy a dar paso a la intervención del profesor Patxi Dávila López, que como decía es técnico en la Fundación Síndrome de Down para apoyar la inclusión sociolaboral del alumnado y bueno, pues el título del prejuicio, la oportunidad como desmontar mitos, ¿no? Y activar esos apoyos para la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. Le escuchamos sin más dilación. Muchas gracias, Patxi. Muy buenas, mi nombre es Patxi Dávila López y en esta ponencia voy a hablar sobre cómo los prejuicios sociales siguen actuando como una barrera para la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. El título del prejuicio a la oportunidad resume precisamente la idea central de mi intervención. Muchas veces el principal obstáculo no está en la persona, sino en la mirada del entorno. A lo largo de esta exposición voy a plantear cómo desmontar algunos mitos frecuentes y cómo los apoyos adecuados, la formación en autonomía, la mediación con empresas y familias, que pueden hacer posible una inclusión sociolaboral más real, más estable y más sostenible. En esta segunda diapositiva recoge la idea marco de toda la ponencia, es decir, pasar de una mirada centrada en el déficit de la persona a una mirada centrada en las capacidades de la persona con discapacidad intelectual. Cuando hablamos de inclusión laboral en discapacidad intelectual, no deberíamos quedarnos en lo que la persona no puede hacer, sino en qué apoyos necesita, qué oportunidades se le ofrecen y qué posibilidades reales tiene de participar en un contexto real y en este caso laboral. Por eso, las tres palabras que estructuran esta presentación son inclusión laboral, apoyos y oportunidades, como podemos observar. El cambio importante no es solo técnico, sino también cultural. Cambiar prejuicios por posibilidades y cambiar expectativas reducidas por itinerarios reales de participación para la persona. En cuanto al punto de partida, el problema y el objetivo, ¿qué barrera aparece primero? Pues en muchos casos, antes incluso de que la persona llegue al puesto de trabajo, ya aparecen prejuicios sociales y empresariales. Se sigue pensando que tendrá baja productividad, poca autonomía o que necesitará supervisión constante. Es decir, que la barrera aparece antes de que exista la oportunidad real de demostrar las capacidades de esa persona. Esto genera expectativas reducidas, desconocimiento y miedo al ajuste, y la consecuencia es una exclusión anticipada de la persona con discapacidad intelectual. Muchas personas quedan fuera no por la falta de potencial, sino porque el entorno presupone de antemano que no podrán encajar en ese puesto de trabajo, en este caso. Por eso, el objetivo de esta ponencia es doble. Por un lado, analizar cómo esos prejuicios siguen funcionando como una barrera para la inclusión sociolaboral. Y por otro lado, poner en valor el papel de apoyos de la formación en autonomía y de la mediación con empresas y con familias. La idea clave aquí es muy importante en la ponencia. No basta con preparar a la persona, también hay que preparar al entorno, que es muy importante. En esta diapositiva presento algunos de los mitos más frecuentes y la respuesta inclusiva que podemos dar a la práctica profesional. El primer mito
es pensar que las personas con discapacidad intelectual no podrán adaptarse a un puesto ordinario. Frente a esto, hemos propuesto que la experiencia muestra que cuando existe un buen ajuste entre la persona y el puesto y cuando hay apoyos adecuados, sí pueden darse desempeños reales y sostenibles para la persona con discapacidad intelectual. En cuanto al segundo mito, es creer que necesitarán supervisión constante. Aquí resulta clave la figura del preparador laboral, porque reduce inseguridades, facilita el aprendizaje inicial y acompaña tanto a la persona como a la empresa en el proceso de incorporación. Hace una mediación entre familia, empresa y persona con discapacidad intelectual. Otro mito habitual es pensar que su incorporación será una carga para la empresa, pero la empresa no sube sola el proceso. Hay mediación, entrenamiento, seguimiento y acompañamiento profesional, de manera que la inclusión no se plantea como una improvisación, sino como un proceso ajustado. Y por último, aparece la idea de que primero deben ser totalmente autónomos para poder acceder al empleo. Sin embargo, la autonomía no debe entenderse como una condición previa fija, sino como algo que se construye con experiencia, apoyo y participación. En definitiva, pasar del mito al apoyo implica dejar de preguntarnos si la persona encaja y empezar a preguntarnos qué ajustes y qué apoyos hacen posible su participación en ese puesto de trabajo. En cuanto al método, esta ponencia no se plantea como un estudio experimental, sino como una reflexión teórico-práctica basada en la experiencia profesional desarrollada en el ámbito de la formación y el empleo con personas con discapacidad intelectual. En este caso, como comentó mi compañera, ya que soy técnico de integración laboral. La intervención parte del trabajo realizado en un departamento de formación y empleo, de una entidad social especializada en personas con discapacidad intelectual, donde se desarrollan procesos de orientación, entrenamiento en competencias personales y laborales, acompañamiento individualizado y mediación con empresas y apoyo en el propio puesto de trabajo de la persona con discapacidad intelectual. El análisis se organiza en una secuencia de 5 pasos. Primero, identificar capacidades, intereses y posibilidades reales de la persona con discapacidad intelectual. Segundo, favorecer la toma de conciencia de sus fortalezas. Nos centramos en las fortalezas de la persona. Tercero, afianzar autonomía, responsabilidad y hábitos laborales de la persona. Cuarto, desarrollar competencias en contextos formativos prácticos, ya en el puesto de trabajo. Y quinto, facilitar la incorporación a un puesto ajustado y con apoyos para que pueda desempeñar ese totalmente efectivo en el puesto de trabajo. Desde esta perspectiva, la inclusión sociolaboral no se entiende como un acceso puntual al empleo, sino un proceso progresivo de ajuste entre la persona y el propio puesto de trabajo, es decir, el propio entorno. En relación con los resultados observados, entre septiembre de 2023 y febrero de 2026 participaron aproximadamente 60 personas de 16 años en adelante en distintos itinerarios y acciones formativas, es decir, diferentes cursos y programas, y siempre personas con discapacidad intelectual. Un primer dato importante es que más del 95% completó la formación, lo que indica una elevada continuidad en los itinerarios y sugiere que la metodología práctica aplicada estaba bastante ajustada a las necesidades de apoyo de las personas participantes. Además, los resultados cualitativos también fueron muy positivos. No solo se observó aprendizaje, sino también bienestar y seguridad en el contexto formativo, reconocimiento personal, sensación de capacidad, creación de grupos de iguales, amistad, apoyo mutuo y ampliación de la participación social de la persona con discapacidad intelectual. Finalmente, alrededor de 15 personas accedieron a un empleo y lo mantienen actualmente en entornos ordinarios. Por tanto, la lectura general de estos datos apunta que una metodología ajustada, con apoyos y con experiencias en contextos reales, no solo mejora el acceso, sino también la permanencia de ese puesto de trabajo para el futuro. Y eso es clave. No hablamos solo de entrar, sino de mantenerse, es decir, de mantener el puesto de trabajo, ya que es muy importante tanto para la persona con discapacidad intelectual, es decir, el usuario, como para la empresa y la familia. Ahora bien, junto a estos resultados positivos, también siguen apareciendo dificultades que conviene tener en cuenta. La primera
es la heterogeneidad del grupo que podemos encontrar. Existen ritmos de aprendizaje, trayectorias personales y niveles de autonomía muy diversos, lo que obliga a plantear metodologías flexibles y ajustadas, ya que aún en personas con discapacidad intelectual podemos encontrar grupos muy heterogéneos. La segunda dificultad tiene que ver con el desconocimiento empresarial. En algunas empresas siguen existiendo dudas sobre las capacidades reales de estas personas, sobre cómo pueden aprender tareas o sobre el coste organizativo que puede suponer su incorporación en un puesto de trabajo ordinario. A esto se suman los miedos familiares. En ocasiones, la sobreprotección o el temor al fracaso frenan procesos que pueden ser viables y si se acompañan adecuadamente. Y por último, aparece el riesgo de mal ajuste. Si se inserta una persona en un puesto sin preparar bien las funciones, el contexto o los apoyos, puede producirse una experiencia de fracaso que dañe la confianza de todos los implicados. Por eso, la clave no es simplemente colocar a la persona en un empleo, sino ajustar bien todo el proceso para que perdure en el tiempo. Frente a esas dificultades, esta diapositiva resume qué elementos funcionan mejor en la práctica y convierten el prejuicio en oportunidad. El primero es partir siempre de la persona y de sus capacidades, no del déficit. El segundo es ofrecer la formación práctica, funcional y vinculada a situaciones reales. El tercero es contar con la figura del preparador laboral, que facilita el aprendizaje inicial y el ajuste del puesto de trabajo. También resulta fundamental el trabajo con las familias para acompañar expectativas, reducir miedos y reforzar la confianza en el proceso. Y por supuesto, la mediación con empresas que permiten sensibilizar, resolver dudas y construir oportunidades más ajustadas al puesto de trabajo. Cuando estos elementos se coordinan, el objetivo final deja de ser solo el acceso al empleo. El objetivo pasa a ser acceso, permanencia y bienestar. En otras palabras, la inclusión funciona mejor cuando hay coordinación entre apoyos personales, familiares, formativos y laborales. Para concluir esta ponencia, me gustaría destacar 5 ideas. La primera es que la inclusión sociolaboral mejora cuando la intención se centra en la persona y en sus fortalezas. La segunda es que la autonomía se construye, no debe de exigirse como una condición previa e inamovible. La tercera es que los apoyos, la mediación y el ajuste del entorno son tan importantes como la propia formación técnica de la persona. La cuarta es que este modelo puede transferirse a otros contextos, siempre que mantenga flexibilidad, coordinación y colaboración entre empresas y familias. Y la quinta es que sigue existiendo un reto pendiente, continuar sensibilizando al tejido empresarial y ampliar las oportunidades laborales estables. Me gustaría cerrar con esta idea final, que resume el sentido de toda la ponencia. Incluir no es compensar déficits, es generar oportunidades reales. Muchas gracias. Pues efectivamente, querido compañero, vamos a ver si puedo, efectivamente, muy bien. Pues como decía, efectivamente, querido compañero, esto es así y es que incluir es aceptar la diversidad y la variabilidad humana, ¿no? Y en ese repertorio, pues vamos con la última de las ponencias, que en este caso, pues es la que voy a compartir. Ahora, muy bien. Es la que voy a compartir yo. Y luego, si nos diera tiempo, unos minutitos, he ido tomando nota de las pequeñas ideas que podemos utilizar para hilar todo el sentido, la motivación y la vocación con la que hemos organizado este simposio, porque verdaderamente entendemos que la inclusión socioeducativa es un fenómeno real. Es ciertamente utópico por aquello que hemos ido identificando como barreras, pero para nada imposible y desde luego con un buen estudio y con una buena organización, con una buena organización
de los recursos disponibles, pues claramente esto se puede convertir en una realidad más cercana que lejana. Como decía, voy a hacer la participación, la intervención en mi ponencia, que es la que cierra el simposio, y esta pues lleva por nombre las barreras actitudinales y la autoeficacia, docente por el sentimiento de autoeficacia en la inclusión educativa. Vamos a centrarnos particularmente en el análisis de obstáculos y estrategias para una educación equitativa. Muy bien, pues voy a entrar en el enlace. Muy bien. Vale. Vale, vamos a ver. Aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Como decía, esta pequeña última ponencia que vamos a hacer tiene por nombre las barreras actitudinales del profesorado, teniendo en cuenta que venimos de hablar en este simposio de aquellas barreras ligadas a la parte más clínica, al ámbito profesional de la salud, que se encarga de hacer un buen diagnóstico y que con los diferentes profesionales que intervienen pues pueden suponer un factor que sume o que reste en ese proceso de identificación de necesidades de las personas. En este caso ha hablado la doctora del TDAH, pero claramente repercute en todas aquellas entidades clínicas que tienen impacto y presencia en la escuela. Aprovechando esa visión, nos hemos ido a la familia, que es otro de los microsistemas que forman parte de este ecosistema o de esta organización sistémica ecológica, según la teoría de Bronfenbrenner de la sociedad. Y claro, no podíamos partir de otra realidad que no fuese la que ahora mismo conocemos, ¿no? Y en este sentido, la siguiente de las ideas que queríamos incorporar, como no podía ser de otra forma, era la que ha comentado Pachi sobre la inserción sociolaboral. Pero antes de poder llegar a esa inserción sociolaboral y agradeciendo el proceso que acoge el sistema educativo, se entiende que tiene que ser a partir de una educación bien diseñada, de unos procesos educativos didácticos, pedagógicos, bien orquestados, y ahí la figura clave, sin ninguna duda, es el profesorado. Entonces, es un objeto de estudio, en este caso un sujeto de estudio, el objeto sería su labor, y claramente entendemos la necesidad de ver cuáles son aquellas barreras que pudieran ser derivadas o emanadas de su actitud o de determinados aspectos, interpretaciones, sentimientos, dimensión cognitiva, que influye con cierta falta de voluntad, pero que acaba acarreando dificultades o obstáculos en el diseño, en el afrontamiento y en la intervención, en cualquier caso, de los diseños didácticos que incluyen a personas con cualquier tipo de necesidad educativa. Bien, dicho esto, en esta idea de introducirnos en un concepto que es ampliamente conocido, como es el de la inclusión, y teniendo en cuenta que hay dos dimensiones que son las que hemos manejado, la inclusión social y la inclusión educativa, surgió la necesidad de hablar de un concepto que quizás aunara por esa visión ecológica, esa visión ecosistémica, que aunara las dos como un combo, ¿no? Porque la educación o el cole es una institución ya social que forma parte de esa organización social y por lo tanto tiene un componente no solamente pedagógico sino socializador. Y en este sentido la inclusión social y educativa pues enfrenta múltiples barreras. Hemos hecho un proceso de revisión de la literatura de los últimos 10 años y bueno, pues se han ido identificando y detectando determinadas barreras que son fundamentalmente actitudinales en el objeto de estudio que referíamos, porque están derivadas de juicios sobre la normalidad. Este concepto, que además tiene un componente más de corte estadístico o de corte sociológico, porque no es funcional, es decir, no habla ni categoriza a la persona más allá de parámetros que son comparativos y que no hacen más que poner al sujeto, a la persona, en continua comparación con unos estándares que no siempre benefician o que ayudan a dar una mejor respuesta. A pesar
de esto, conviene tener en cuenta que tenemos un amparo legal y teórico muy sólido y fuerte, como digo, porque bueno, pues los sistemas educativos europeos, particularmente en el caso de España, que es donde nos encontramos, respondemos a normas internacionales como el Index for Inclusion, a las declaraciones y los informes que hacen la UNESCO, a las prescripciones y las orientaciones que hacen en la OCDE. Es decir, que vamos entendiendo un sistema jurídico y un marco jurídico robusto que ayuda a compensar determinadas cuestiones como el capacitismo o la propia percepción que el docente tiene sobre su propia labor y la habilidad que tiene que desarrollar o que tiene que poner en juego, que realmente se consideran los grandes desafíos para poder hacer una participación plena en estos encuentros pedagógicos, ¿no?, que suceden en el aula. Y en este caso, parte de lo que ha supuesto el resultado de la tesis doctoral que defendí el año pasado era la aportación de una definición que además aquí pues analizo a partir de unas preguntas para poder comprender qué sentido tiene hablar hoy por hoy de inclusión socioeducativa. Entonces, bueno, yo junto con los compañeros que hemos estado reflexionando en torno a estas barreras, a esta realidad que estamos intentando conocer con mayor profundidad, nos planteamos, ¿no?, ¿qué es esta inclusión socioeducativa que proponemos? Pues lo definimos como un proceso de transformación sociocultural. No podemos obviar el trasfondo que tiene el Index for Inclusion como parte del seno, ¿no?, en el que se ha amamantado esta definición, porque garantizar la presencia, la participación y el progreso responde a prácticas, pero también responde a una cultura y a una política bien orquestada, como ya he dicho en otra ocasión, ¿no? Y ese proceso de transformación sociocultural es singular de las escuelas, porque tiene que nacer de la realidad particular de cada escuela, originado en su contexto social, y con eso remarcamos esa perspectiva sistémica, porque cada escuela, por ser ella quien es diferente, como lo son los alumnos y los profesores que viven en ella y las familias que acuden, y por lo tanto hay que entender ese carácter único dentro de la diversidad y de las múltiples formas de manifestación de la vida humana. Y cuando ya tenemos enfocado el qué es, pues nos planteamos la función, ¿no?, del qué se encarga, el objetivo que cumple. Entonces compartíamos la idea de que está centrada en la personalización de la enseñanza y del aprendizaje, para poder entender que el centro de ese proceso, de ese encuentro, es la persona, y que se basa en la implicación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo. Con una finalidad basada un poco en ese encargo. La finalidad es garantizar esa presencia, participación y progreso que conocemos a partir del índice, y lo que queremos es que el alumnado tenga esta garantía desde el respaldo que ofrece el criterio de justicia social, el bien común, como parte de ese desarrollo potencial de la persona integral que supone la vida en sociedad. ¿Sobre qué principios o valores asentamos esta definición, esta composición teórica del concepto? Bueno, pues en la solidaridad, en el respeto a las diferencias, que es quizás lo más complicado cuando intentamos enfocarnos a esa visión capacitista y de la normalidad, y ampararlo bajo el principio rector de la dignidad de la persona, que es quizás el alma mater de este simposio, es la razón o el vector que hemos querido al que hemos querido concederle ese protagonismo a partir de la concepción de la inclusión como una garantía de que la persona pueda llegar a su máximo, ¿no?, desarrollo y plena manifestación de su personalidad.
¿Cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Es decir, no nos concentramos solo en el qué es, que estaría muy bien y nos ayudaría a unirnos, ¿no? O a alinearnos con las tendencias que hoy por hoy abogan por una inclusión educativa, sino que además intentamos incluir en esa definición el cómo y el que tiene en cuenta. Y por un lado, pues hablamos del cómo en cuanto a una implicación activa, a una participación responsable de toda la comunidad educativa, integrando a cada agente desde su papel y su rol con cierto compromiso, y ese proceso formativo nutrirlo de experiencias auténticas. Y para tener en cuenta todo ello, pues partimos de un diseño que es comprensivo, que es contextualizado y parte de la realidad de ese centro, de ese profesorado, de todas esas características identitarias que van a prescribir un tipo de necesidad u otra, junto con todo el alumnado que va a participar en un determinado momento, en una determinada etapa, para un desarrollo adecuado de los objetivos y las competencias pretendidas. Y en ese sentido estamos conjugando todo lo que supone la universalidad de la educación y la escolarización garantizada con el derecho a la educación, pero desde esa visión centralista de la persona como punto de partida en el desarrollo normativo tanto de los procesos pedagógicos como del propio progreso que se pretende en el niño. Y en este sentido, una de las barreras que hemos encontrado que forman parte de la labor docente y es en lo que nos gustaría centrarnos son las barreras cognitivas del profesorado, porque la propia formación inicial y la propia decantación de un profesor hacia un tipo de especialidad u otro ha hecho pensar que la respuesta al alumnado ha de ser también parcializada o segmentada según el tipo de especialidad o responsabilidad que debe asumir el docente. Y esto no es así, es decir, la respuesta tiene que ser interdisciplinar desde los diferentes roles que asumimos y que intervenimos en el encuentro con ese alumno. Las dificultades han tenido muy mala fama y ya lo comentaba nuestro compañero Pachi, el déficit se ha convertido en ese foco de atención en el que se han basado los prejuicios y por lo tanto se han ido creando o generando una serie de obstáculos situacionales que bueno, pues forman parte de aquello que observamos en una ecología de la equidad como una barrera sistémica. ¿Por qué? Porque está presente en todos aquellos ámbitos en los que se manifiesta ese alumno, en la familia, en la escuela, en el entorno próximo sociocultural y luego pues con sus correspondientes derivadas en el plano laboral, en el plano económico, en el plano de ocio, etcétera. Claro, las representaciones sociales que tiene el docente, esas creencias explícitas o implícitas sobre la diversidad influyen positiva o negativamente a partir de interpretaciones que son procesos completamente cognitivos, es decir, es el propio proceso mental que elabora y la propia idea que genera el docente a partir de una experiencia, de una situación y de una emoción, es decir, de un componente más subjetivo que viene derivado de la experiencia vivida o de la subjetividad por la carga emocional que tiene esa situación. Claro, determinando esto o dando pie a una respuesta de acogida o de rechazo dependiendo de cómo haya sido la situación, la interpretación y la emoción. Particularmente detectamos en esta literatura que hemos revisado que se produce un claro impacto cuando el docente tiene un rechazo hacia esa concepción de la diversidad como aula abierta a la inclusión y desde luego parte de ese impacto viene por una baja autoeficacia, un sentimiento de baja autoeficacia en el docente. ¿Por qué? Porque siente que no puede, que no es capaz, que no está preparado para ello, que no le corresponde. Y en este sentido, pues se observan o se han ido estableciendo evidencias, estudios que indican o apuntan hacia una menor implantación de prácticas inclusivas y un desarrollo curricular adaptado con modelos más deficitarios y anclados en una perspectiva más negacionista del desarrollo del niño y de la educabilidad garantizada y más instalados en la visión capacitista o determinista de la discapacidad o de cualquier tipo de alteración en el desarrollo. En este caso, bueno, en el desarrollo biológico, social, cultural, porque entendemos al ser humano como un todo que integra las 5 dimensiones de su ser, ¿no?
En este sentido, estas evidencias que vamos reflejando y que hemos ido conociendo a partir de la revisión de la literatura, encontramos también que hay actitudes menos favorables que hacen una atención a la diversidad más deficitaria, más parcelada en acciones segmentadas y totalmente disociadas, que da pie a pues, informes de diferentes profesionales que prácticamente no tienen cohesión, que hablan incluso de varias caras de un mismo niño, ¿no? Y entonces se producen segmentaciones que no ayudan a la familia a entender cómo está el progreso educativo de su hijo, que además añade, ¿no? Como decía el profesor Juan Vives, una carga y un estrés añadido al que ya experimentan ellos mismos en casa por la evidencia de las conductas que puedan estar alterando o no, y que claramente están condicionadas a la experiencia y la realidad que viven en el cole, en el patio, en las tiendas, ¿no? Es decir, en su entorno que compone la vida cotidiana. Y en este caso, una mayor preocupación también emocional por parte de los docentes, que se acaba trasladando al claustro y que va generando una sensación, un efecto Pigmalión, un efecto Mateo, diferentes efectos psicológicos que se transcriben en la propia relación con el alumnado, ¿no? Es decir, la propia proyección de esas preocupaciones, de esas inseguridades, de esos sentimientos de autoeficacia baja hacia las propias dificultades que se ven incrementadas o potenciadas cuando se diseñan tareas, pues a lo mejor con menos expectativas de las que podría afrontar el niño, con desajustes por una falta de aproximación a sus necesidades realistas o reales. Es decir, llegamos a un momento en el que este sentimiento de autoeficacia tiene más limitación cuanto más va impregnando el ámbito de trabajo docente. ¿Cuál es la consecuencia de todo ello? Pues es básica, y de hecho no es un hallazgo, pero sí que es una reivindicación, y al hilo de lo que decía Pachi, es un objetivo prioritario de esta intervención, ¿no? Es decir, es incentivar y realzar, ensalzar la idea de que tanto la formación inicial como permanente del docente o del futuro docente es clave, y hacerlo desde un discurso de la inclusión como valor social añadido, enriquecedor y garantista de derechos, lo hace mucho más atractivo, o debería hacerlo más atractivo. Entonces, en este caso, entendemos que esta formación debe estar diseñada para empoderar al docente, para hacerle ver que puede realmente afrontar cualquier realidad independientemente de si es una especialidad u otra, porque los alumnos no son patrimonio de una especialidad, sino que son patrimonio de una escuela, patrimonio de una familia y patrimonio de una sociedad. Esto nos lleva a ese cultivo del talento, a ese cultivo de la capacidad, con una visión de capital social, de capital humano, que podemos aplicar sea cual sea el punto de partida y el punto de destino. Y en este sentido, parte de estas claves tienen que ver con una actualización, una formación continua de calidad, verdaderamente diseñada para resolver las necesidades que a nivel emocional o incluso a nivel de conocimiento expresa el profesorado que no tiene o que no se siente capaz de poder afrontar como parte del reto que asume al incluir alumnos con discapacidad o con cualquier tipo de necesidad específica de apoyo educativo en el aula. Y por lo tanto conviene también plantear el rediseño de planes académicos para orientar esa vocación hacia la justicia social. En este sentido, parte de lo que aboga la tradición en educación y que tiene ese componente más humanista y más centrado en el proceso del encuentro y en cómo llevarlo con las personas que cuentan, es el de la codocencia. Lo estamos viendo en la mayoría de estudios que actualmente se están publicando, cómo hay experiencias que ya empiezan a dar frutos positivos sobre la implementación de estrategias pedagógicas en colaboración y coordinación, que no necesariamente tiene que ser siempre con el docente dentro del aula, pero sí manejando una fluidez con diferentes posibilidades según los modelos que asumamos de codocencia o enseñanza.
Para terminar esta parte, estos modelos didácticos que vamos a intentar preponderar y vamos a intentar poner encima de la mesa dentro de estos modelos formativos o de estos planes formativos que queremos, que creemos son necesarios para empoderar a ese profesorado, para poner el foco en esa educación personalizada y en el DUA, como planteaba mi compañero Juan Vives, porque efectivamente estos modelos didácticos han de ser comprensivos, deben ser abiertos, deben ser flexibles y comprender que la diversidad se tiene que contextualizar cada vez para poder dar con la tecla en cada ocasión de lo que es una necesidad y no un estándar. Bien, en este sentido, cabe hablar para terminar, de cuáles son las principales barreras que enfrenta una escuela inclusiva, en este caso en España, que es a donde hemos dirigido o enfocado y contextualizado el estudio, y particularmente vemos que la superación de obstáculos es fundamental para lograr una educación inclusiva, como no puede ser de otra manera, para todos los estudiantes de España, pero nos encontramos con ciertas barreras estudiadas en varios informes a cargo de instituciones públicas y ONG y diferentes entidades orientadas o vocacionadas a comprender mejor la realidad para mejorarla. Y fruto de ello vemos que las escuelas inclusivas en España deben trabajar para eliminar bastantes barreras que además incluyen limitaciones económicas, porque hay una situación de riesgo de exclusión social en auge, que van a verse incrementadas y agravadas con este panorama que nos encontramos actualmente de guerra y de conflicto bélico en diferentes partes del mundo, que además supone un incremento de la migración y de las movilizaciones de personas huyendo, ¿no?, de estos eventos catastróficos, y por lo tanto con la temeridad incluso de llegar aquí y encontrarse con situaciones de rechazo, de exclusión, con actitudes negativas hacia esa multiculturalidad o interculturalidad, que es lo que pretendemos, con creencias ideológicas en este sentido restrictivas y con complicaciones burocráticas que están sumándose a todo ese continuo de limitaciones que hemos identificado como barreras. Muchas de ellas las facilita y las puede aminorar, las puede compensar, las puede acompañar el docente desde una visión completa de su labor, una visión vocacional de lo que supone, incluso proyectada, ¿no?, hacia un cambio, hacia una verdadera transformación, comprometida con esa labor de futuro para la sociedad. Y en este sentido vemos que otra de las conclusiones que podríamos aportar es que la baja autoeficacia docente limita la atención a la diversidad, como no puede ser de otra manera, afectando eso sobre todo a prácticas inclusivas, pero generando además actitudes que acaban afectando a la familia, y como no podemos obviar, pues resulta crucial, ¿no?, ese análisis de esas representaciones sociales, cosa que empieza a ser también caldo de cultivo a nivel de investigación, porque muchos estudios buscan cuál es la explicación a que un profesor decida aplicar o no algo que ya está prescrito en la legislación, ¿no? Es decir, una medida de carácter inclusivo, como pudiera ser el diseño universal de aprendizaje prescrito en la LOMLOE, no se entiende que no esté aplicado, y por lo tanto en este sentido interesa, como no puede ser de otra forma, ver cuáles son esas representaciones sociales del docente para poder fortalecer la motivación a través del apoyo entre los profesionales, y todo ello acompañado de un liderazgo educativo del equipo directivo, de los diferentes equipos de orientación que son apoyo a la inclusión y debe ejercer una labor más allá del diagnóstico, más allá de la prescripción. Es decir, tienen que hacerse procesos más humanos, más centrados en las necesidades de todos. Tampoco podemos obviar que los docentes se encuentran en este sentimiento de autoeficacia tan bajo, una necesidad que están pidiendo, más allá de los recursos, más allá de todo aquello que claramente pues está suponiendo una limitación.
Y bueno, pues muchísimas gracias, porque podríamos estar mucho más tiempo hablando sobre todas estas cuestiones que, bueno, pues como habéis podido comprobar, para estos profesores que forman este equipo representan una curiosidad, una inquietud, una necesidad, incluso para poder ver cómo contribuir a mejorarla. En parte entendemos que hacer esta difusión del estudio, de aquello que encontramos, aquellos hallazgos que forman parte de nuestras investigaciones particulares y de las que hacemos como colectivo, como grupo. Y luego sí quisiera poder aprovechar la ocasión de unir, ¿no?, en este simposio todas aquellas aportaciones que hemos podido recoger, ¿no?, cada una desde su óptica, pero viendo que ese infradiagnóstico derivado del ambiente clínico provoca esa intervención tardía, y eso puede generar, en este caso por la relación que tiene con esta última ponencia, profesores que no cuentan a tiempo con una explicación que les haga entender no solamente qué sucede y que aminore una percepción social sesgada, un prejuicio sobre conductas que desconoce o que no entiende o no llega a entender, para poder dar una buena respuesta, una respuesta que llegue a tiempo y que no y que evite o que incluso prevenga ese enmascaramiento, ¿no?, de situaciones que sobre todo se producen en las niñas cuando tienen que sobrevivir en un entorno en el que claramente no sienten que encajan. Y de ahí, bueno, pues quizás una de las claves también va a ser el hacer un diagnóstico y un diseño de la intervención funcional, no tanto centrado en la etiqueta que necesitamos darle, aunque fuera y es necesario darla para poder resolver las cuestiones en derechos sociales, en derechos económicos, retributivos o sea cual fuere. Más allá de todo eso, hay que tener en cuenta que esto requiere una funcionalidad para poder dar la mejor respuesta a merced de un diagnóstico efectivo. Y en este sentido, yendo a la segunda ponencia, este diagnóstico que puede tardar más o menos y que va a llegar a una familia que está cansada, que probablemente ha hecho un calvario, ¿no?, una visita a diferentes profesionales para conocer diferentes posturas y diferentes formas de entender la explicación que mejor responda a la situación de su hijo, pues claramente tiene un impacto ineludible en la escuela que acoge a esa familia y a su alumnado. Por lo tanto, esa mecánica de la que hablaba el doctor Vives Vilarroch de agotamiento parental se puede entender como parte de el propio agotamiento, no parental, sino docente, incluso escolar, porque los equipos directivos también afrontan muchos retos en la gestión administrativa de la escuela. Y por lo tanto, como esto acrecenta ese rechazo, esa barrera, ese factor de riesgo que hemos instalado en el profesorado por cuenta de su acción, ¿no?, de lo que estamos observando en la acción a día de hoy. Y sería quizás interesante resaltar esa auditoría de la empatía docente, ¿no?, para poder entender que parte de la empatía docente tiene que emanar de una buena comprensión, una buena interpretación y una buena vivencia de las situaciones que va a vivir, porque el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo va a poner retos y no podemos ir haciendo una cultura empobrecida de la autoridad del docente, sino al revés, hay que empoderarlo en línea con esa empatía deseada. Y finalmente, aprovechando la intervención que ha hecho nuestro compañero Pachi del prejuicio a la oportunidad, claramente tiene que ver con esa actitud que buscamos en la sociedad, que buscamos en las familias, que buscamos en los clínicos y que
necesita nacer, ¿no? O encontrar su sentido en la escuela, por cuanto el docente tiene que ser el primero que se quite esos prejuicios con esa mirada basada en las capacidades, en el progreso posible y no tanto en unos estándares que miden y que establecen el canon de la normalidad. Así pues, compensar esos mitos de los que hablaba supone hacer frente a una respuesta que tiene origen social a una situación que probablemente pueda encontrar respuesta en alternativas más objetivas y que desde luego van a ser mucho más encaminadas y afrontadas desde la escuela con mayor respaldo si las asume toda la comunidad educativa y no de manera aislada como prescripciones técnicas o clínicas que en un momento dado se puedan recibir, con lo cual bueno, pues damos por finalizado este simposio, teniendo en cuenta además que como les decía, estamos muy agradecidos de la oportunidad que nos ha dado el Congreso de participar en este simposio y como no puede ser de otra manera y precisamente por este carácter virtual, aunque en diferido y de manera asíncrona, quedamos a su disposición para cualquier consulta que nos quieran hacer a cada uno de nosotros o a todos en general o como tenga que ser y estaremos encantados de poder darle respuesta a cualquier inquietud, a cualquier pregunta, a cualquier consulta, a cualquier reflexión que estén dispuestos a compartir con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, pues que espero que disfrutéis este congreso, esta magnífica oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo y de seguir creciendo como una comunidad globalizada que gracias a estas TIC maravillosas pues nos dan la oportunidad de cruzar el charco sin prácticamente movernos del espacio en el que estamos. Muchísimas gracias.